Estamos en compañía del maestro Jorge Arias de Greiff, una figura icónica, emblemática en el desarrollo y en la historia de la ciencia de Colombia, particularmente en las actividades astronómicas y en el Observatorio Astronómico Nacional. Es un referente obligado cuando uno hace alusión a la astronomía en Colombia y en particular al Observatorio Astronómico. Es para nosotros motivo de gran satisfacción y orgullo contar con la compañía del maestro Jorge Arias de Greiff, quien en 4 meses estará celebrando sus 100 años de edad, como pueden notar, con una lucidez y con unos aportes que todavía están muy vigentes. Muchísimas gracias, maestro Arias, por acompañarnos. Maestro Jorge Arias, tenemos para usted en el programa de tertulias universitarias unas preguntas muy elementales, muy sencillas de su biografía, pero que sean de sus vivencias, que sean narradas por usted mismo. Profesor Arias, cuéntenos cómo fue su vinculación al Observatorio Astronómico Nacional. ¿Cómo fue eso? Yo ya había sido profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ingeniería y había tenido 2 cursos durante un semestre, uno de electrotecnia y después durante 3 años el curso de física del año primero, pero me había en algún momento retirado de esa tarea. Después me entró una gran afición por la fotografía y dio la circunstancia de que un cometa se estaba viendo muy bien por las tardes y comienzos de la noche desde la ventana de la mansarda de mi casa. Y yo ahí tenía el teodolito de la oficina de ingeniería que tenía. Y le había hecho una adaptación de maderita con un tornillo y una cinta que lo apretaba para colocar encima del teodolito mi máquina de fotografía. Entonces, como estaba viendo por las tardes y comienzos de la noche este cometa, llamé a mis hermanos para que uno de ellos, cuando yo le dijera, abriera el disparador de la cámara fotográfica. Yo trabajaba en el teodolito simultáneamente con las 2 llaves de movimiento horizontal y vertical para seguir el cometa en los hilos del objetivo. Y logré por ahí como de unos un poco, como de 1/3 de minuto, mantener el cometa preciso en los hilos del aparato y le hice señas a mi hermano para que cerrara el obturador. Entonces ahí mismo, como tenía en la casa equipo de revelado, revelé el desarrollo y vi que me había salido una espléndida fotografía del cometa. Entonces llamé al tiempo. 20 minutos más tarde ya estaba el archivo del tiempo y les bajé la tira de rollo de fotografía que todavía estaba mojada. Los del archivo me dijeron, no importa, la llevamos con cuidado y nosotros sabemos cómo secarla. Total, al día siguiente salió una fotografía muy bonita del cometa donde se alcanzaba a ver la cruz iluminada de la iglesia de Santa Teresita, porque ya el cometa estaba bajando pues hacia occidente. Entonces, eso fue muy celebrado en la Universidad Nacional, que una persona que había sido profesor había sacado una fotografía de un cometa. Bueno, por esos mismos días, la Unión Soviética lanzó el primer Sputnik y el director que había en el observatorio dijo un poco de sandeces, que eso eran mentiras, que era imposible landar un satélite alrededor de la Tierra, un poco de estupideces que dejaron pésimamente mal
por un lado a la universidad y por otro lado a él con respecto a la universidad. Pero ese profesor o ese director se murió en los últimos, a los comienzos del año siguiente. Entonces, el decano de la facultad me llamó y me dijo, te vamos a nombrar profesor, te vamos a nombrar director del Observatorio Astronómico, pero no te vamos a poner como profesor de la universidad, pero no te vamos a poner dar clases para que te dediques únicamente a estudiar en esa magnífica biblioteca del observatorio. Y así lo hice. Encontré la mecánica celeste de Tisserand, muy famosa, de un francés, la astrofísica de Ambarzumian, otra astrofísica de Stoffel, un alemán, y otro libro de mecánica celeste de un ruso que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y estuve así unos 2 años, o casi 3, dedicado únicamente a estudiar. Pero eso me trajo dificultades con el profesorado de la Facultad de Ingeniería, porque ellos tenían carga docente y yo no tenía carga docente. Y entonces me echaban pullas continuamente en una forma bastante molesta. Y cuando entró como decano un condiscípulo mío, él me llevó a que formara parte del consejo de la facultad. Como unos años antes había habido una guerra terrible entre el profesor Federici, un matemático italiano que había contratado el Ministerio de Educación para la Universidad Nacional, y la Facultad de Ingeniería. Este nuevo decano no quería que eso se repitiera. Y decidió la facultad que desde la facultad se armaría el departamento de física. Entonces, cuando esto lo aprobó el consejo, yo le prometí al decano que cuando llegara el momento, yo podría dictar una clase de mecánica celeste que quedó en el plan de estudios inicial del departamento de física. Y estaban pasando los años y yo esperando el momento de dictar la clase, cuando una misión alemana que fue contratada por la universidad para el departamento de física, le cambió totalmente el sentido al departamento. Dejó de ser un departamento de física teórica para volverse un departamento de física experimental, y suprimieron el curso de mecánica celeste. De modo que entonces no alcancé yo a llegar a dictarlo. Pero más adelante, cuando entré a formar parte del consejo de la facultad decidió que desde la facultad se formaría el departamento de física para que no hubiera más problemas como los anteriores. Maestro, entonces viene el traslado, para esas épocas, el traslado del Observatorio Astronómico Nacional de la Facultad de Ingeniería a la Facultad de Ciencias. Bueno, ocurrió lo siguiente. Entró de rector un médico muy notable, el doctor Patiño. Sí. Y el doctor Patiño quería de todas maneras conseguir el empréstito del Banco Mundial en los Estados Unidos. Pero el Banco Mundial puso algunas condiciones, que debía haber una facultad o centro de estudios preliminares para las carreras de la universidad. Estudios generales. Y el rector resolvió hacer eso para poder conseguir el empréstito.
me llamaron a mí entonces a que yo ayudara al equipo que iba a formar la Facultad de Ciencias. Y con la existencia de una Facultad de Ciencias, obviamente el observatorio ya no tiene que hacer nada en ingeniería y todo lo puede hacer en la Facultad de Ciencias. Entonces, el doctor Patiño aceptó que el observatorio pasara de ingeniería a ciencias. Eso me trajo molestias con los profesores de ingeniería, ese retiro, pero de todas maneras era obvio que si hay una facultad de ciencias, la astronomía debe pasar a la ciencia y salir de la ingeniería. Muy bien. Entonces, ese fue el traslado del observatorio a ciencias, que encajaba dentro de la Facultad de Ciencias creada por el rector Patiño. Muy bien, sí. Maestro, usted es muy reconocido en todo el mundo académico colombiano y en toda la sociedad colombiana. Es muy rara la persona que no ha oído escuchar de Jorge Arias de Greiff. Usted ha hecho muchas cosas en su vida. Yo quisiera que nos contara dos cosas. Uno, ¿cuál ha sido el aporte del Observatorio Astronómico Nacional a la Universidad Nacional? Y lo otro, ¿cuál considera usted que es el aporte más original, más novedoso que usted le ha hecho a la ciencia y a la sociedad colombiana? Resulta que en el observatorio comencé a dictar unas clases que nunca se habían dictado en Colombia. El primer curso que dicté era de atmósferas estelares. Uno de mis alumnos y profesor de la universidad, el profesor Brieva, lo continuó con un curso sobre interior de las estrellas. Después dicté otro curso que se llamaba Cinemática Galáctica. Otro profesor lo continuó con un curso de Dinámica Galáctica. Más tarde llegó el momento en que tenía ya la edad de jubilación. Entonces yo presenté renuncia para aceptar la jubilación de la universidad. Pero el rector no me aceptó la renuncia. Me dijo, por nada del mundo lo vamos a dejar irse de la universidad, ¿cómo se le ocurre? Entonces quedé como profesor especial. Entonces, como profesor especial, seguí dictando algunos cursos que se me ocurrieron. Uno de ellos, el último que dicté, era un curso que se llamaba Astrofísica del Medio Ambiente. Yo creo que nunca en el mundo se había dictado ese curso. Pero era un curso muy interesante porque analizaba la acción de los rayos solares sobre la atmósfera terrestre y la acción sobre los vegetales y animales y sobre la gente. Entonces, ese curso solo fue dictado una sola vez y fue el último curso que dicté, y ahí sí me retiré del todo de la universidad. Los aportes que usted ha hecho a la academia colombiana son muy amplios, muy impactantes. Desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que ha sido, por lo novedoso, el impacto mayor que ha tenido en la sociedad colombiana? Esta pregunta. Bueno, este es un asunto un poco diferente. Resulta que
en algún momento Colciencias resolvió reunir un buen número de profesores de todas las universidades del país para desarrollar el tema de historia de la ciencia. Y yo estuve en ese comité. Y hubo reuniones en varias universidades. Algunas sesiones se hicieron en Medellín, otras se hicieron en Palmira, donde la universidad tiene un SENA seccional. Hubo también sesiones en Bucaramanga sobre ese asunto. Y en ese grupo apareció también la idea de estudiar la astronomía de los grupos indígenas que había en Colombia. Muy interesante. Que es la etnoastronomía. Se formó entonces otro grupo, especialmente con profesores de sociología de la Universidad Nacional, algunos profesores de los Andes y de otra universidad participaron en una serie de conferencias sobre la etnoastronomía de los indígenas, de los Taironas, de la tribu de Puiname. Cada uno de estos profesores del departamento de antropología era experto en una determinada etnia, en una determinada tribu, y lo recibían en la tribu y se entendía con los mamas. Como yo dirigí ese grupo de profesores, se me ocurrió asistir a dos de los sitios que se habían estudiado. Entonces estuve en las laderas de la Sierra Nevada, en uno de esos grupos, y en la misma Sierra Nevada pasé con uno que había por otro lado. En otra ocasión entonces acompañé al especialista a Manabén, un sitio que queda en la desembocadura del Guaviare en el Orinoco. Y de allí se pasó a una ciudad llamada Puerto Inírida. Entonces estuve visitando también las casas de los mamas de esas dos regiones. Recuerdo que yo yo llevaba unas cartas celestes y se las mostré así al mama. El mama le dio la vuelta y la miró de lado. Ahí caí en cuenta que en Occidente se centra todo centrado en el cenit. Sí. Pero resulta que los indígenas ven la astronomía en el horizonte. Ellos no tienen instrumentos astronómicos, pero saben en qué época del año, a qué horas en la mañana sale una estrella, por ejemplo, Sirio o cualquier otra estrella. Entonces, para nuestros aborígenes, lo importante no es el centro, sino el horizonte. Ellos saben en qué épocas del año sale qué estrella por cada sitio, y es el comienzo de la siembra o el comienzo de las cosechas. Ellos tienen una astronomía centrada en el horizonte. Eso lo aprendí de estos indígenas.
Entonces, todo eso de la etnoastronomía dio lugar a una conferencia internacional en los Andes sobre astronomía. Vieron etnoastrónomos, había un señor holandés, había otros que venían de Argentina, de Venezuela, del Perú, de los Estados Unidos también. Uno de ellos había hecho un tema sobre un libro sobre ese tema, que era el profesor Aveni, que venía de los Estados Unidos. Con ellos se hizo un seminario o simposio en la Universidad de los Andes. Yo después les pedí a esos profesores que enviaran el texto de su ponencia. Algunos no enviaron, y entonces con eso la Universidad Nacional publicó un libro que se llama sobre etnoastronomía. Una de las personas que me acompañó en ese proyecto era Elizabeth Reichel, hija del profesor Reichel Dolmatov. Elizabeth Reichel se fue a Europa y llevo ya como unos 10 o más años como profesora de etnoastronomía de la Universidad de Lausana. Muy interesante. Y me dijo hace unos dos o tres años que hablé con ella, que ese libro que está agotado sigue teniendo vigencia. No ha vuelto a haber más congresos de etnoastronomía en el mundo. Y ese libro, entonces, es un libro que tengo que ver cómo lo reimprime la Universidad Nacional, claro. Porque aunque el libro tiene ya como 30 años, sigue teniendo vigencia. Mucha vigencia. Cuando lo reimprima la Universidad Nacional, te lo regalo. Bueno. Maestro, gracias, muchas gracias. Por ahora, entonces, es suficiente.